Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Estamos en continuación de las series que hemos estado dando, Pirkei Avot, el capítulo 2, y estamos mirando la Mishnah número 8. Y vamos a ver en esta mañana el maestro renombrado y la alegría suprema. Rambam Yohanan ben Zakkai había sido mercader de joven. Solo a los 40 años empezó a dedicarse exclusivamente al estudio de la Torá y llegó a ser miembro del gran Sanhedrin que se reunía en el vestíbulo del templo. En este cargo se destacó por su espíritu sagaz y prudente. Por ejemplo, en cierta ocasión consiguió desenmascarar a unos falsos testigos mediante una interrogatoria extenso y minucioso, y así salvó de la muerte al acusado. A los 80 años de edad abrió en Jerusalén una escuela a la que acudieron jóvenes ansiosos de todos los países para aprender. Su piedad y su sabiduría y su inteligencia penetrante eran renombrados. Rabino Yohanan ben Zakkai alcanzó la edad de 120 años, pero sobrevivió pocos años a la destrucción del templo y aprovechó este corto periodo de tiempo para reconstruir su escuela en Yavne a pesar de la destrucción del Estado judío y del santuario. Solía asociar una gran modestia a su ciencia universal. Testimonio de ellos es la sentencia que recoge aquí en nuestro tratado. En ella Rambam Yohanan afirmó que no tenemos derecho de considerarnos superiores por el mero hecho de haber cumplido con lo que era nuestro deber, el estudiar Torah. Así que enseñan también nuestros sabios en Sanhedrin 88b, quien tiene el derecho de la vida futura, el que camina humilde y modestamente sobre la tierra, se dedica al estudio de la Torah y no se engullece por ello. Al Nehemías, que fue el guía y reconstructor de Israel después de la cautividad de Babilonia y por lo tanto una personalidad más destacada de nuestro pueblo, le reprocharon las siguientes palabras: Zochrai li Elohai letová, que Dios se acuerde de mí por el bien que he hecho, porque hablando así se vanaglorió de sus buenas acciones y se bien lo hizo de una manera muy atenuada o atenuada. La alegría suprema. No debemos de inferir la dicha sentencia que está prohibido alegrarse de los conocimientos adquiridos por el estudio de Torah. Por ejemplo, el Talmud cuenta en Pesachim 6b que el David Sheshet repasaba sus elecciones cada 30 días y entonces clamaba entusiasmadamente: alégrate, alma mía, alégrate, pues he estudiado la ley escrita, la ley oral, para el bien tuyo. Y los sabios objetaban: no es así, puesto que debemos de aprender la Torah con el propósito distinto, el de alcanzar la meta final, pues Dios dijo: mi alianza, la Torah, no existiera. Yo no hubiera creado ni el día ni de la noche las leyes del cielo y la tierra. La respuesta de esta objeción es que el primer objetivo del estudio de la Torah es el ennoblamiento de la propia alma y el objeto final es la consecuencia automática de lo anterior. Por lo tanto, tenemos el derecho de regocijarnos con conocimientos adquiridos y el único que reprueba Rambam Yohanan es la vanidad y la presunción. El rabino Shmuel de Oseda nos propone en su libro de Midrash Shmuel una explicación como tal, espiritual de esta Mishnah, y aunque no corresponde exactamente en el sentido literal, vamos a exponerla porque contiene un pensamiento interesante. La parábola que vamos a leer a continuación le serviría de ilustración. Un hombre tenía dos hijos que llamemos Rubén y Shimón, y al morir les dejó una fortuna considerable. Y cuando los dos hermanos se hubieran repartido su herencia, el más joven dijo: me considero satisfecho con lo que mis padres me han legado. Me bastará para mantenernos a mi familia y a mí, y por lo tanto dedicaré toda mi vida al estudio de la Torah. En cambio, el mayor dijo: es cierto que la fortuna que he heredado
es considerable, pero voy a esforzarme por aumentarla. Y así fue, el hermano mayor montó un negocio importante que le obligaba a emprender muchos largos viajes, mientras que el menor se quedó en casa y se dedicó enteramente al estudio de la ley. Un día, en pleno invierno, Rubén volvió de un viaje y su coche se averió a pocas leguas y de su domicilio, y el cochero corrió hacia un pueblo cercano para solicitar la ayuda de algún campesino, y Rubén se decidió a volver a su casa a pesar de la espesa capa de nieve que cubría el camino. Llegó agotado hacia la medianoche y todo estaba sumido en el más profundo silencio, y sólo brillaba la luz de la habitación donde solía estudiar su hermano. Rabí Shimon gritó a Rubén a interpelarlo y abrió la ventana. «¿Y eres tú, hermano?», preguntó. «Enseguida voy a abrirte». Y llevó el viajero agotado de la habitación bien caliente y le trajo ropa seca, mientras que Rubén se cambiaba y se preparaba una bebida tonificante. También fue a buscarle pan y mantequilla, y llegó y le llenó una pipa, y Rubén se repuso poco a poco, comió, bebió, encendió su pipa, mientras que Shimón reanudaba su interrumpido estudio. «Has llegado en un buen momento, hermano», dijo él, que esté tras de una pausa. «Acabo de resolver una contradicción que he encontrado en el Talmud, y los más insignes estudios han tratado en vano de explicarlo. Escúchame, querido hermano», dijo entonces Rubén. «Por derecho y justicia merezco más que tu felicidad del mundo futuro. Tú disfrutas ya de esta vida. Estás sentado en tu casa, en una habitación caliente, bebes y comes cuando tienes hambre y sed, y te pasas el tiempo estudiando algo que te agrada. En cambio, yo tengo que afanarme, desalojarme en el viento y la nieve y el calor y el frío. Tengo que ocuparme frecuentemente de los asuntos desagradables. Me veo a menudo frustrado y de producto de mi trabajo, por deudores de mala fe. No disfruto de la vida. Por consiguiente, tengo más derecho que tú a los gozos del mundo futuro». Y entonces Shimón dijo, sonriendo, «Escucha lo que tú mismo estás diciendo. Todos tus esfuerzos, tus pensamientos están exclusivamente dedicados a los bienes de este mundo. Y resulta que ni así has logrado alcanzarlo. ¿Cómo puedes reivindicar los bienes de otra vida si no tomas ninguna molestia en merecerlo? Nuestros sabios enseñan que al final del tratado de Kiddushin, que si un hombre cumple con su deber a contribuir al objetivo de la creación, el pan de cada día no faltará en esta vida. Ahora bien, el objetivo más noble de la existencia humana es el reconocimiento de Dios y el cumplimiento de sus mandamientos y la ayuda del estudio de la Torá. Por esto la sentencia del Rabban Yohanan ben Zakkai puede interpretarse de la manera siguiente: si has aprendido mucha Torá, no necesitarás luchar y usar fuerza para detener el bien, y no necesitarás correr tras la felicidad. Dios te alimentará y te hará feliz, porque sirve a la finalidad de la creación, porque has creado para estudiar y aplicar las enseñanzas de la Torá. Existe también otra interpretación similar que os proponemos a continuación, que Moshe recibió la Torá de Dios en el monte Sinaí y transmitió a su discípulo Yehoshua y sus propósitos discípulos, y así sucesivamente hasta la actualidad. También nosotros tenemos la obligación de transmitir a nuestros alumnos lo que hemos aprendido de nuestros maestros, pues sólo así la Torá podrá perpetuarse hasta la generación más lejanas. El que acumula los más prodigiosos tesoros de la sabiduría solo para sí mismo no cumple con el objetivo de la vida, pues cuando se muere, aquellos tesoros quedan enterrados con él y el mundo no los aprovecha. La sentencia del Rabban Yohanan ben Zakkai admite entonces que la interpretación siguiente: si has aprendido mucha Torá, no guardes lo bueno para ti, pues has sido creado para eso, es decir, no solo para aprender, sino también para enseñar. Si esta última interpretación es la verdadera, se adapta maravillosamente a la circunstancia de la vida del gran maestro.
ya que Rabban Yohanan hizo todo lo que fue posible por aprender y por transmitir su conocimiento en medio de las ruinas del templo, de la cual la desintegración de nuestro Estado no pidió otro favor al emperador romano vencedor que al crear una escuela en la pequeña ciudad de Yavne para salvar así la destrucción general que nuestro más preciado bien y conservarlo para todas las futuras generaciones. Y aquí termina la Mishnah número 8, la importancia de lo que es compartir lo que has aprendido. Este es el legato que nos da el Rambam en cuanto a esto, de compartir las grandes enseñanzas de la Torah. ¿De qué nos sirve a nosotros solamente aprender y estudiar y tener mucho conocimiento y mucha sabiduría y no compartirlo con los demás? Esta es la razón por la cual hacemos estos videos a diario y lo compartimos con una cantidad sin fin de la audiencia que nos mira. Que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y que le proporcione lo que es la sabiduría de saber, así como hemos dado espiritualmente a muchos de ustedes, deberían por lo menos reciprocar lo que es en cuanto a los asuntos económicos. Que el Eterno le bendiga, que Dios le bendiga su vida y su existencia. Shalom.